Bueno, buenas noches a todos. Bueno, voy a dejar aquí para empezar la reunión de la segunda sesión del CIPA de inocuidad alimentaria. Entonces, pues si no asisten, yo dejo la grabación aquí para que ustedes la consulten más adelante. ¿Listo? Bueno, siguiendo el hilo que veníamos trabajando con inocuidad alimentaria. En la sesión pasada miramos el diagrama de flujo, cómo identificar los peligros en el diagrama de flujo, tener en cuenta los peligros, qué tipos de peligros eran en la línea de producción, también teniendo en cuenta la línea de producción que ustedes vienen manejando. Entonces, hoy vamos a repasar todo lo que tiene que ver con la normativa en cuanto a cualquier tipo de alimento, líneas de producción y demás. Entonces, básicamente, pues quise tener en cuenta la resolución 2674, que es la que siempre se va a trabajar. Esta resolución es la que tiene los requisitos higiénicos para la fabricación de alimentos con el fin de mantener la salud de los consumidores y también mantener la inocuidad. Entonces, por esto, esta resolución 2674 se maneja para toda la línea de producción, independientemente de qué alimento sea, siempre se va a manejar para la misma línea de producción. Dentro del marco legal de esta resolución 2674, se tiene que, pues está basado en el Reglamento Técnico Sanitario de Colombia del Ministerio de Salud. Allí están estipulados en los diferentes capítulos los requisitos sanitarios obligatorios que se debe establecer para toda cadena de producción de alimentos, independientemente de qué proceso sea, de qué alimento sea, siempre sí o sí se debe manejar y se debe establecer esta resolución. Como ya dijimos antes, el objetivo de esta resolución. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, Carolina, ¿si me escuchas? Carolina, ¿me escuchas? Es que no te estoy escuchando. Carolina, listo, vale. Entonces voy a seguir aquí con la presentación. Bueno, entonces estábamos hablando de que en esta sesión vamos a hablar sobre toda la normativa que se trabaja para la línea de producción de alimentos. Entonces iniciamos con la resolución 2374 del 2013. Esta resolución tiene como objetivo garantizar la inocuidad en los alimentos y proteger la salud pública. Ok. Esta resolución se aplica a todas las líneas de producción, aplica a plantas de fabricación de alimentos, transporte y almacenamiento. Por lo regular, esta resolución se aplica a todo lo que tenga que ver con manipulación de alimentos, incluyendo eh, materias primas, incluyendo transporte, incluyendo distribución y demás, porque sí o sí, aquí es donde están todas las, las normas o reglas que se deben seguir para mantener la inocuidad alimentaria. Y la inocuidad alimentaria siempre se mantiene a lo largo de toda la cadena de producción de alimentos. Listo. Entonces, ¿cuál es la aplicación de los beneficios claves de esta normativa? Esta resolución 2704 es una normativa nacional, ¿sí? Se maneja a nivel de Colombia y básicamente se enfoca en las buenas prácticas de manufactura y el control de peligros. Entonces, si nosotros vemos los capítulos o el párrafo o el artículo que habla sobre las buenas prácticas de manufactura, ahí se van a encontrar qué debe cumplir el manipulador de alimentos, qué se debe hacer con los diferentes tipos de contaminación, cómo se deben manejar los utensilios, los equipos y demás. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea de que estén montadas las buenas prácticas de manufactura en la línea de producción? Pues simplemente que más se pueda mantener la inocuidad. ¿Cuál es el propósito de mantener la inocuidad? Pues reducir los riesgos de enfermedades. ¿Cuáles? Las enfermedades transmitidas por alimentos. Independientemente de si es biológico, químico, físico, siempre es mantener la protección del consumidor. También, pues, va a haber un beneficio de
competitividad, que va a facilitar el comercio y mejora de la imagen corporativa pues de la empresa, porque pues siempre nos vamos a estar saltando porque estamos manteniendo los planes de saneamiento, estamos manteniendo las buenas prácticas de manufactura, los POEs y demás. Y ahí siempre va a haber una eficiencia operacional, entonces va a fomentar los procesos estandarizados, mínimas pérdidas, tanto de alimentos como de dinero y muchas cosas que se pueden fomentar. Entonces, si ustedes tienen a mano la resolución 2674, hay un capítulo que solamente se basa en lo que es las buenas prácticas de manufactura. Yo les decía que esta normativa aplica para todas las líneas de producción de alimentos, para todas, independientemente si es lácteos, si es cárnicos, si es frutas, si es cereales, lo que sea, aplica. ¿Qué hay que hacer con esta normativa? Pues simplemente ajustarla a lo que nosotros manejamos en nuestra línea de producción. Por eso es importante entender muy bien la normativa, porque dependiendo de cómo nosotros entendamos la normativa, así mismo pues se va a aplicar. Entonces, haciendo una revisión de los capítulos claves pues que se dan en esta resolución, pues hay tres capítulos importantes que son el 4, el 5 y el 6. En estos capítulos se habla sobre los requisitos higiénicos de los productos, el regulamiento higiénico de fabricación y el saneamiento. Entonces, básicamente en el capítulo 4, si tienen la norma a mano, habla sobre todo lo que tiene que ver con los requisitos higiénicos de los productos, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver en cuanto a protección del alimento, en cuanto a los productos y demás. El aseguramiento higiénico de fabricación se refiere a todo lo que se implementa en cuanto a controles y sistemas. Entonces, ahí están los POEs, ahí está el condicionamiento, están las buenas prácticas de manufactura y está HACCP. Que eso fue un poquito lo que hicimos la vez pasada, que fue identificar peligros ayudados de HACCP para poder implementar los controles en esas etapas que pueden correr peligros de contaminación. Y en el sexto, que habla sobre el saneamiento, pues ahí ya todo lo que tenga que ver con limpieza, desinfección, control de plagas y manejo de residuos, que es básicamente este plan de saneamiento. Entonces, allí van a estar muy bien estipulados, o sea, es importante que esto que se está haciendo acá se aplique a la línea de producción. Siempre teniendo en cuenta el tipo de alimento que se está manejando. Recuerden que los alimentos no son iguales, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que eh, la estructura de una carne no va a ser la misma estructura de una fruta. Los cárnicos producen grasas, producen fluidos sanguíneos, producen, bueno, producen mucha infección biológica. Mientras que una fruta tiene mayor contenido de agua, no es tan contaminante como los fluidos de la carne, pero la fruta sí también es muy, es muy, ¿cómo podría decir la palabra? Es muy fácil de contaminar por la parte biológica y por la parte de hongos, de bacterias y demás. Entonces, dependiendo del contenido, dependiendo de la estructura de cada alimento, así mismo ustedes deben de implementar de la limpieza. Entonces, la limpieza para una empresa de cárnicos va a ser muy diferente a la limpieza para una empresa que maneja cereales, ¿sí? El control de plagas que se utiliza para frutas y verduras va a ser muy diferente al que se implementa para lácteos. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, que ustedes, si tienen una línea de producción de un alimento específico, lo primero que tienen que hacer es ir a buscar cómo se manejan esos alimentos, porque tienen ya una estructura muy específica. Y asimismo tienen que identificar los químicos que van a aplicar, tienen que buscar cuál es el que es el más efectivo, qué control de plagas se debe hacer, porque no es lo mismo hacer un control de plagas a una parte que maneja cereales, a un control de plagas que maneja lácteos. ¿Listo? Entonces, a eso me refiero, a que hay que leer muy bien la norma y saberla entender, aplicar a lo que nosotros estemos haciendo dentro de una línea de producción. Entonces, aquí en el capítulo 4 que habla sobre requisitos de fabricación, empezamos hablando sobre las materias primas. Entonces, todo lo que llega a la empresa, pues debe tener, primero debe venir certificado del proveedor, que el proveedor nos certifique que esta materia prima está con controles, que están dentro de los
fechas estipuladas, por decirte algo de vencimiento, de producción, o sea, que nos garantice que esta materia prima sí viene también con un control específico para que nosotros cuando vayamos a hacer nuestros controles, pues ya esa parte de materias primas ya la tenemos controlada. Aquí en materias primas tenemos el almacenamiento, que es la rotación, los primeros en entrar, primero en salir, y una control de calidad en la recepción, que es lo que yo les digo. Entonces, el control de calidad empieza desde que el proveedor nos garantice la calidad del producto. Segundo, prevención de contaminación. Entonces, tenemos un control de personal, tenemos un manipulador de alimentos, tenemos insumos, tenemos otros ingredientes que van dentro del proceso. Hay que manejar áreas dentro de la empresa. Entonces, áreas de producción, áreas de almacenamiento, el área de empaque. Bueno, esas áreas deben estar limpias, ¿cierto? Deben estar con todas las instrucciones que nos dice la resolución, pisos, paredes, ventanas y demás. ¿Listo? Dentro ya de la línea de producción como tal, operaciones, pues hay que tener en cuenta qué variables se va a manejar en el proceso, si se va a manejar tiempo, temperatura, pH, actividad del agua, ¿sí? Contenido de sal, bueno, todo eso, esos controles hay que tenerlos en cuenta dentro de las operaciones, hay que tener en cuenta los equipos, hay que tener en cuenta los materiales que se van a utilizar, la instrumentación que viene. Y en esas operaciones básicamente es donde uno implementa los riesgos, ¿sí? Es decir, si tengo un punto crítico de control en una operación específica, pues yo tengo que tener ya los límites críticos, el tiempo de control, qué se debe hacer para que se mantengan las temperaturas y demás. Todo eso va en operación. Llámese cocción, enfriamiento, pasteurización y demás. El envasado y el empaque es otro punto importante dentro de la fabricación, donde en el envasado y el empaque yo les decía la vez pasada, cuando uno hace un diagrama de flujo de la línea de proceso, paralelamente debe también hay un diagrama de flujo del envasado y el empaque, porque el empaque debe también debemos también tener claro los controles, un control de calidad de, de entrada, porque necesitamos que sea un empaque de primer uso, que si es un plástico, pues venga con la, con la calidad que se está necesitando para ese producto que estamos manejando, qué tipo de calibre de la bolsa, si viene con logo, si viene sin logo. Todo eso debe estar muy detallado dentro de los requisitos de fabricación dentro de mi proceso. Y obviamente que los equipos que nosotros manejemos pues tengan condiciones higiénicas en el sellado y demás. Entonces, esta parte de requisitos de fabricación es lo que se debe tener en cuenta. En el capítulo 5 es seguramente control de calidad, pues vamos a manejar todo lo que tenga que ver con calidad, ¿sí? Calidad e inocuidad. Entonces, pues si yo atrás estoy implementando BPM, debe haber una documentación que me diga cómo se implementa y se documenta las buenas prácticas de manufactura en mi línea de proceso, porque eso no puede estar ahí de memoria. Yo me lo sé y yo lo sé implementar, no debe estar documentado en algún lado. Entonces, todo lo que nosotros implementemos dentro de la empresa debe estar escrito. Si no está escrito, pues cuando nos vengan a hacer una auditoría, tanto externa como interna, no vamos a tener cómo evidenciar que se están haciendo esos controles de calidad. En cuanto a la prevención de contaminación, lo mismo. Eh, si tenemos un hazard, entonces una documentación del hazard. Que se diga, que haya un diagrama de flujo donde diga qué controles, en qué etapas hay puntos críticos de control, cuáles son los límites de control y demás. ¿Cómo verificamos que esos controles están siendo eficientes? Si está cumpliendo con, si está cumpliendo con la evidencia de que se está manteniendo la inocuidad, pues hay que hacer muestreos. Entonces, vamos al laboratorio, el laboratorio viene, hace muestreos de análisis y control, tanto físicos, microbiológicos y demás, y ese laboratorio va a ser la evidencia de que los controles de que yo estoy haciendo arriba con el hazard están funcionando. Y también que de todo ese proceso haya una trazabilidad. Entonces hay que mantener los registros que permanezcan de dónde viene el producto, para dónde va el producto, de dónde viene la materia, hasta el consumidor. O sea, que haya una trazabilidad, que haya una línea de dónde se produce, cómo se produce, hasta que llega al consumidor. Entonces es importante tenerlo en cuenta y todo eso va
nuestro seguramente control de calidad, el capítulo 5. En el capítulo 6 hablamos sobre el programa de saneamiento integral. Entonces, básicamente es el plan de saneamiento en donde tengo que tener unos POEs, donde tengo que tener un programa de limpieza y desinfección, donde todos los protocolos de limpieza y desinfección deben estar por escritos, donde yo debo tener las fichas técnicas de los químicos y desinfectantes que estoy aplicando, que haya también una ficha donde se diga cuáles son las medidas para hacer mezclas de los químicos, si hay que mezclar con agua, si hay que mezclar con agua, cuánto se debe mezclar y cada cuánto, cuál es la frecuencia en que yo debo limpiar y cuál es la frecuencia en que yo debo desinfectar, ya que se está aplicando a los pisos, a las paredes, a los techos, a los equipos, a las superficies, a qué se está haciendo. Entonces la limpieza y desinfección debe ser muy detallada para lo que se está haciendo en la empresa. El control de plagas es lo mismo. Debe haber un documento escrito del control de plagas. Debe haber un plan preventivo del manejo integrado de plagas. ¿A qué áreas se está haciendo el control de plagas? ¿Cuáles son los controles que están haciendo de plagas? ¿A qué plagas está susceptible el producto? Entonces, si está haciendo un control de plagas, hay que especificar qué plagas son las que está manejando. Entonces, si son roedores, si son vectores, si son insectos, bueno, en fin. Entonces tiene que tener un control para esas plagas que usted ya identificó al principio en ese control y tener una medidas correctivas. Y también tener unos proveedores, que por lo regular las plagas, nosotros siempre tenemos un proveedor que viene y nos fumiga cada cuanto, que viene y coloca las trampas, que viene y hace un control de las trampas y demás. Entonces, todo eso va dentro del control de plagas. Manejo de residuos. Entonces, ¿qué residuos está desechando mi línea de producción? Residuos sólidos, residuos líquidos, hay trampas de grasas, eh, ¿qué se dispone para esos residuos sólidos? ¿Qué tipo de canecas, qué colores? Todo eso tiene una normativa. Entonces, todo eso debe ir documentado. ¿Listo? Calidad del agua. Debemos verificar que la calidad del agua, toda el agua que maneja la empresa, tanto para los baños, como para las oficinas, como para los procesos, esa agua debe ser potable. Entonces, es mantener cómo se mantiene la potabilidad del agua, cuáles son las fuentes, de dónde viene el agua, viene del acueducto, viene de un aljibe, viene de un tanque, de dónde viene esa agua y demostrar y evidenciar que el proceso de potabilidad del agua se va a mantener desde todo, desde donde sale la fuente hasta donde ya vienen a hacer los limpiezas y desinfección de los equipos. Entonces, esos son cuatro puntos que van dentro del plan de saneamiento básico. ¿Listo? Entonces, todo eso es lo que se debe tener en cuenta y eso está muy bien explicado y muy bien detallado en la resolución 2674. ¿Listo? Entonces, así como dijimos que la normatividad, que esta resolución 2674 aplica para todas las líneas de producción, independientemente del alimento que sea, también vamos a encontrar unas normativas sanitarias específicas por cada alimento. Entonces no nos podamos quedar solamente con la 2674. La 2674 es muy importante porque es mi base para empezar a montar mi sistema de gestión de inocuidad. Pero si yo tengo un alimento específico, cárnicos, lácteos, frutas, cereales y demás, yo tengo que tener la normativa específica para ese alimento. Entonces, para las carnes, productos cárnicos, comestibles y derivados, tenemos una normativa que es para estos alimentos y la cual está regulada y demás. Para estos tipos de alimentos, productos cárnicos y demás está el decreto 15.0 del 2017, ¿sí? ¿Que cuál es el objeto? Pues que establece toda la parte del sistema oficial de inspección, vigilancia y control de estos productos, sea carne, sea productos cárnicos comestibles o sea derivados cárnicos destinados para el consumo. ¿Cuál es el punto clave de esta resolución? Pues que allí en esta resolución, en este decreto, perdón, vamos a encontrar pues muy detalladamente ciertos puntos especiales para todo lo que tiene que ver con la parte de carne, especialmente con las plantas de beneficio animal, que son los mataderos. Entonces aquí habla mucho de cómo debe ser el acondicionamiento de la carne una vez que se ha sacrificado el animal. Y también tenemos el decreto 2132 donde reglamenta parcialmente
lo que es la producción y procesamiento y transporte de expendio de productos cárnicos procesados, como son los embutidos. Entonces, esta es más hacia la parte de producción, procesamiento, transporte y expendio. Y obviamente, pues hay muchas más, pero estas son como las principales. En lácteos y derivados tenemos el decreto 616 de 2006, en donde aquí establece el reglamento técnico sobre todo lo que debe cumplir la leche para el consumo humano, cómo se procesa, cómo se envasa, cómo se transforma, comercializa y se vende en este país. Y está el decreto 1880 del 2011, donde está todo el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y de inocuidad para la leche y los productos lácteos destinados para el consumo humano. Entonces, estos decretos, y obviamente hay muchas NTC, si ustedes se van a buscar las NTC de lácteos, de cárnicos y demás, allí también pueden encontrar no tanto cómo se produce, cómo se debe procesar estos productos, pero sí qué pruebas se hacen para verificar la calidad de ese alimento. Entonces, muy probablemente en esas NTC van a encontrar pruebas para la acidez de leche, pruebas de determinar el pH de los alimentos. Entonces, es importante también que las consulten porque aunque no somos microbiólogos ni bacteriólogos, es importante que sí tengamos, aunque sea un conocimiento básico, para hacer las pruebas de que un alimento viene en buenas condiciones. Entonces, esas NTC son muy claves para hacerlo. Eso se hace en el control de calidad de las materias primas. Frutas y hortalizas frescas. Entonces, aquí todo lo que tenga que ver con frutas y verduras y demás que llegan del campo, o sea, en su estado natural, o sea, no han sido transformadas. Así como me llegó de la finca, así. Entonces, hay una normativa para todos estos alimentos. Entonces, tenemos la resolución que es la 2674, que ya nos dice que debemos tener, si estamos vendiendo una fruta fresca sin procesar y demás, pues tiene que tener, aunque sea algo sanitario, que sea expendido, que sea eh, decretado por el Ministerio de Salud, porque obviamente tenemos que cumplir unos parámetros. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que hablan es que estas frutas o verduras o lo que se esté vendiendo, pues si se está empacando o si se está vendiendo, debe tener primero un proceso, no de transformación, pero sí de limpieza de desinfección, que es lo mínimo que se pide. Entonces, las frutas y verduras no están exentas de que se les pida un registro o un permiso o una notificación sanitaria. Debe tener algo que me evidencie que sí se está haciendo un buen tratamiento para estos alimentos. Y la resolución 1407 del 2022 contiene los criterios microbiológicos para alimentos. Entonces, muchas veces estas frutas o verduras que vienen del campo, para hacerlas como un poquito más accesibles al cliente o para que nos garantice que maneja una inocuidad, entonces eh, lo que hacen son como pasos pequeños, como es cortar, como es empacar. Entonces, uno va al mercado y ya consigue las piñas en rodajas empacadas. O uno va al mercado y consigue ya las fresas en pulpa. O bueno, le han hecho algo mínimamente, pero no es transformación, sino que de pronto se han empacado de una forma, se han cortado de otra forma. Entonces, todos estos pasitos que nosotros hacemos a estos alimentos, así no haya transformación, debe tener unos criterios microbiológicos. Entonces, esto se debe vender porque obviamente, así usted corte la piña, esos cortes de piña tienen que tener fecha de producción, fecha de vencimiento, que estén manejando pues todo lo de normas de calidad y demás. Y se tiene que tener microbiológicos, pues garantizar que pues la fruta está controlada de esta forma. ¿Listo? Entonces, esto es para frutas y hortalizas frescas. Todo lo que son cereales, granos, derivados, harinas, panadería y demás, tenemos dos normas. Una es la resolución 1407 del 2022, donde contiene los criterios microbiológicos que deben de cumplir. Entonces, las harinas, cereales, productos de panadería y pastelería. Recuerden que todos estos alimentos deben ser parcialmente o periódicamente muestreos microbiológicos, que es lo que me va a garantizar que se están haciendo bien
los pasos de limpieza y desinfección, se está manteniendo bien las buenas prácticas de manufactura y demás. ¿Listo? La resolución 2056 de 2023 establece reglamento técnico sobre requisitos de inocuidad de calidad que deben de cumplir. ¿Qué? Los productos de panadería, galletería, pastelería, repostería, otros similares. O sea, aquí ya es la producción de todo, de los productos finales. Entonces, básicamente, allí se dice, bueno, ¿qué debe cumplir? Así se venda en la panadería, debe tener unos requisitos técnicos donde me identifique y me garantice que se están haciendo unos procesos de calidad y inocuidad durante todo el proceso para estos productos. Entonces, lo que se busca es, primero, un punto clave es almacenamiento. Nosotros decimos que para la parte panadería y cereales pues se manejan muchas harinas, ¿cierto? Entonces, las harinas están exentas a hongos, a micotoxinas, ¿cierto? Especialmente a aflatoxinas y también están muy expuestas a plagas, empezando por roedores, por vectores y demás. Entonces, todo esto se debe controlar de una forma específica. Entonces, por eso hay que controlarla desde el almacenamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de que sea un reglamento técnico sobre el que usted debe cuidar, entonces allí nos salen de cómo almacenar, de cómo hacer los controles, qué debe tener en cuenta y demás. Entonces, igual, así sea un proceso muy simple de panadería, deben tener puntos críticos de control, deben de tener eh, pasos básicos de higiene y limpieza, control de plagas, o sea, todo, así sea un negocio chiquito, debe cumplir con esto, porque es importante mantener pues la inocuidad en los alimentos. Entonces, básicamente, estas son las resoluciones. Si ustedes quieren, pueden buscar más. Y si quieren algo más específico, pues pueden buscar en el Códice Alimentario. El Códice Alimentario también tiene un apartado para cada alimento y ellos allí van a encontrar la información muy pertinente. Entonces, para que la tengan a mano. No sé si está acá hay alguna pregunta. Carolina, ¿tienes alguna pregunta o todo bien? Bueno, entonces sigo. Bueno, entonces esta era la parte de normativa que tenía como para que ustedes conocieran. Y también para que anoten, porque muy posiblemente les salga algo, alguna pregunta de normativa en el cuestionario. Entonces, para que ustedes revisen esta parte que es importante. La última parte que teníamos de esta tarea era la parte de etiquetado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el etiquetado que se está manejando? Por lo regular, nosotros siempre manejamos la 810, que es el resumen 810, para todo lo que tiene que ser etiquetado y frontal. Pero como han cambiado tanto las normativas para alimentos, porque obviamente la FAO y muchas organizaciones y ONG se han preocupado por la nutrición de la población mundial, entonces tenemos ahora la resolución 2492 de 2022, en donde esta resolución lo que nos dice es que se debe rotular o etiquetar la parte nutricional frontal de un alimento. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que seamos lo más honestos posibles con el consumidor. Que nosotros digamos, bueno, estoy produciendo este alimento, pero este alimento tiene estos y estos y estos datos. O sea, el alimento debe tener unos datos muy precisos sobre el contenido de nutrientes del producto y también excesos que tenga el producto, ¿sí? Entonces, esto ayuda a que al consumidor pues lea la etiqueta sea clara, que él pueda decidir si eso es beneficioso para su salud o no es beneficioso para su salud. Y si ya lo compran, porque si tiene exceso de sal, tiene exceso de potasio o algo que ya esté bajo su propia responsabilidad, pero se le está informando cuáles son los componentes reales que tiene ese alimento. Entonces, si bien la tabla nutricional es una herramienta muy completa, si ustedes se dan cuenta, la tabla nutricional es primero, la letra es súper chiquita, no se puede leer bien. Y pues a veces no entendemos las medidas que nos dicen allá. Entonces, pues para poder simplificar el proceso, tenemos que verificar y ser más claros en la información del alimento.
La resolución 810, que era la que siempre veníamos manejando, esta resolución pues sigue vigente. Aquí describe muy, muy a profundidad los requisitos que debe cumplir el rotulado nutricional. O sea, lo que dice todo. O sea, esta es la primera resolución que siempre se manejaba. Entonces, allí había que declarar que si tenía azúcares, si tenía sodio, zinc, grasas saturadas, grasas y demás. Pero como les veníamos diciendo que la tabla nutricional era tan chiquita para trabajarla, entonces con la resolución anterior, que es esta, que es la 2492, se decidió poner unos sellos a los empaques. Entonces, se decía, bueno, si vamos a vender galletas rellenas sabor chocolate, entonces tenemos que poner muy grandes unos sellos que digan que si es alto en azúcares, si es en alto en sodio o en que es alto, para que sea lo primero que el consumidor vea y sepa qué es lo que lo que se va a comer, pues. Y además de eso, pues tiene que incluir la marca comercial, el nombre del producto, el peso neto y la imagen del alimento. Entonces, esos sellitos que nosotros vemos que dice alto en grasas saturadas, alto en sodio, alto en azúcares, eso es algo, son los sellos que son obligatorios que se deben colocar en la parte frontal del paquete del producto y es aparte de la tabla nutricional. Obviamente también lleva la tabla nutricional, pero también lleva estos. Entonces, por lo regular, el lado frontal permite al consumidor identificar rápidamente qué nutrientes tiene el alimento o qué nutrientes críticos puede tener, porque puede ser una persona que es diabética, una persona que es hipertensa y no puede comer alto en sal. Entonces, eso es lo que se está guardando, poder proteger al consumidor no solamente de una ETA, sino también de pronto de una enfermedad crónica que pueda producir con excesos de nutrientes. Entonces, en este caso estamos hablando de azúcar, de sodio, de grasas saturadas, de grasas trans y demás. Va a salir dos sellos más nuevos que tienen que decir, creo que son tipos de alérgenos y edulcorantes o algo así, pero son dos sellos más que tienen que salir en los paquetes. Entonces, es importante que ustedes conozcan estas normativas que están saliendo para etiquetado frontal, que son las que se deben de cumplir para, pues, para todo lo que tiene que ver el paquete producto. Entonces, básicamente, pues, todo esto nos ayuda a conocer y a dar como un panorama general sobre todo lo que es lo que maneja la línea de producción. De la línea de producción no es solamente montar equipos y empezar a producir a la loca. Una línea de producción tiene una responsabilidad muy, muy grande, empezando por los manipuladores de alimentos, porque antes de hay que capacitar, antes de hay que planear, antes de toca revisar si mi línea cumple o no cumple, toca ir al Ministerio de Salud, toca ir encima. O sea, es algo que hay que hacer con conciencia. Yo sé que ahorita los alimentos han cogido mucha fuerza y mucha gente ha empezado a vender alimentos, pero el problema es cómo lo están haciendo, ¿sí? Porque pueda que tengan algo muy chiquito y sea fácil de controlar, pero ya en el momento en que empiecen a crecer, a tener más volumen de ventas y demás, ahí es donde va a empezar a los problemas, ¿sí? Cuando tenemos un negocio chiquito o como un negocio casero, pues normal. Pero cuando ya tenemos una empresa que está manejando volúmenes altos, ahí ya hay que parar, hay que reevaluar y empezar a mirar qué debo hacer para poder cumplir y también para poder sacar productos con calidad e inocuidad. Entonces, básicamente nosotros empezamos por las resoluciones o las normas básicas que son de higiene y de limpieza para poder cumplir. Y en eso pues está la resolución 2774, que sí o sí debemos cumplir. Y es el mapa y la ruta para operar legal y seguramente. Y es vital, su cumplimiento es colaborativo y vital. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Entonces, muchas veces nosotros desconocemos la normativa, solamente conocemos la 2674, pero hay que empezar a trabajar con las normativas vigentes y las nuevas que van saliendo. Hay que estar siempre, siempre actualizándonos con las normativas, porque las normativas cambian mucho. Por ejemplo, la etiquetado. La etiquetado ya no está funcionando, o sea,
funciona la 810, pero se complementa con la otra que es de la etiquetado de sellos frontales, esta es nueva. Van a sacar 2 sellos más, entonces toca buscar, bueno, cuáles son los sellos que van a salir nuevos y empezar a siempre estar actualizados. ¿Listo? Entonces, chicos, con esta parte ya como que cerramos toda la temática de lo que es identificación de peligros, diagramas de flujo, puntos de control, puntos críticos de control y cerramos con la normativa. Entonces, en la última sesión de CIPA, como ya tenemos la temática clara, entonces lo que vamos a hacer es un ejercicio de cuestionario, ¿listo? Ese ejercicio de cuestionario lo voy a hacer con el fin de que ustedes puedan tener más claro el desarrollo de las preguntas del cuestionario que tienen que presentar para que tengan como una idea de cómo se les va a preguntar. ¿Listo? Porque por lo regular, si aquí hablamos de tipos de peligros y demás, entonces van a salir preguntas muy relacionadas a líneas de producción, a tipos de peligros, a normativas, a hazard, para que lo tengan presente. Entonces, echen una leidita al tema, yo por aquí les complemento, pero la idea es que cuando vayan a hacer el cuestionario, pues tengan claro qué es y cómo se manejan las preguntas y también que hay que analizarlas. ¿Listo? Entonces, esto era pues lo que tenías para darnos hoy. No sé, Carolina, pregunto nuevamente. ¿Tienes alguna pregunta, duda al respecto sobre esta actividad? Profe, ¿me escucha? Sí, Hola. sí, sí, la estoy Ah, escuchando. bueno, es que ahorita qué pena tenía el micrófono bloqueado. No, no, profe, es estudiar. Muchas gracias por la aclaración, la clase. Tocaría obviamente volver a repasar, obviamente los conceptos son bastante teóricos, diría, para aterrizar un poco como más la información. No sé si esto va a quedar grabado en alguna parte del Sí, curso. sí, 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 sí. O Perfecto. sea, esto yo lo comparto en el foro que ustedes Ah, tienen allá, bueno, interacción perfecto. entre estudiantes, y también por el Listo. correo interno. Entonces, Perfecto. allá queda publicado para que le eche un repasito. Y para Listo, vayan perfecto. repasando, y en el último CIPA hacemos un ejercicio de cuestionario, Listo. para De que la idea acuerdo. es de que vayamos diciendo, bueno, esta pregunta puede salir, ¿cuál creen que sea la respuesta correcta? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Listo? Listo. Vale, Bueno, perfecto. Muchas gracias, profe listo, Olga. Carolina. Que tengas No, una a ti feliz que noche. Hasta luego. no, me, no, hasta luego.